Buen día, maestro y compañeros. Nuestro equipo va a hablar sobre la criogenia como método de conservación de alimentos. Criogenia. Llamamos criogenia a la producción y estudio de muy bajas temperaturas, así como los fenómenos físicos asociados con ella. Este proceso se lleva a cabo principalmente en laboratorios con congeladores específicos y en el caso de los alimentos, en el centro de producción mediante cámaras frigoríficas. ¿Por qué se utilizan los alimentos? En los alimentos permite un tratamiento gracias a un descenso muy rápido de la temperatura en el núcleo, alrededor de menos 40 grados Celsius, en no más de 2 horas. La congelación criogénica garantiza la microcristalización del agua de las células. Resulta ideal optar por la criogenia alimentaria como técnica de conservación en la industria porque preserva su integridad, así como la textura y sabor de los productos alimentarios. Entropía y segunda ley de la termodinámica. En el segundo principio de la termodinámica expresa que de manera natural el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío y no al revés. Por lo tanto, es un proceso irreversible. También establece el concepto de entropía como la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema y se representa con la letra S. Cuando un alimento es sometido a criogenia en una cámara frigorífica, lo que ocurre es que la entropía en el medio y la entropía en el alimento cambian para formar un equilibrio térmico entre sí. Esto es debido a que el calor del alimento con mayor temperatura y por lo tanto mayor entropía fluye al entorno, en este caso la cámara frigorífica, con menor temperatura y menor entropía. El cambio de la entropía delta S puede ser positivo o negativo, pero el balance total de esta siempre será positivo, ya que solo fluye de un cuerpo a otro. Factores que influyen en la congelación. Dependiendo de las características de cada tipo de alimento, es su proceso de criogenización. Los factores más influyentes son agua. Cada tipo de alimento tiene cierto porcentaje de agua en el total de su masa. Esto le da la capacidad de congelarse más rápido por medio de esta. Temperatura inicial de la congelación. Esta característica varía según el alimento. En algunos es mayor que en otros, congelándose en diferente temperatura. Ejemplo. Calcular delta S cuando una pieza de carne de 800 gramos es sometida a un proceso de criogenización a menos 40 grados Celsius, 233 grados Kelvin, tomando en cuenta que el porcentaje de agua contenido en la carne es de 60% del peso total. Como ya lo vimos en la tabla de la diapositiva anterior, la carne tiene un porcentaje de agua del 55 al 70%. En el caso del ejemplo, dice que es del 60%. Así que del peso total de la carne obtenemos el 60% de agua, ya que es lo que se congela molecularmente en la carne. Esto nos da como resultado 480 gramos, igual a 0.48 kilogramos. La temperatura para llegar a la criogenización es de menos 40 grados Celsius, equivalentes a 233 grados Kelvin. Sabemos que debido al cambio de estado del agua dentro de la carne, de líquido a sólido, tenemos calor latente de la fase, el cual es de menos 80 kilocalorías sobre kilogramo. La fórmula para calcular delta S es Q por L sobre T, donde Q es igual a la masa y L a menos 80 kilocalorías sobre kilogramo, esto entre la temperatura, obteniendo de la sustitución menos 0.17 kilocalorías sobre kilogramo. Delta S es negativa debido a que la entropía en la carne disminuye, ya que ésta fluye al entorno en la cámara frigorífica para tener un equilibrio térmico y congelando la carne en consecuencia. También tenemos dos tipos de congelación. La congelación rápida conserva la calidad del producto, su olor, sabor, color y textura, debido a que molecularmente el agua dentro y fuera de las células que constituyen los tejidos del alimento se congelan a alta velocidad y a menor temperatura en cristales pequeños. Por lo contrario, en la congelación lenta, el agua que rodea a las células se cristaliza inicialmente, destruyendo la pared celular y finalmente forma cristales más grandes, provocando la ruptura de tejidos celulares. Por consiguiente, la pérdida de propiedades como textura y sabor durante el descongelado. En relación con la entropía, podemos decir que a mayor temperatura, mayor desorden molecular y a menor temperatura, menor desorden molecular. Como conclusión tenemos que la criogenización es un método usado para la conservación de alimentos, en el que se efectúa una rápida baja de temperatura con el fin de conservar los productos y evitar su deterioro, para llegar al consumidor en excelentes condiciones. Por lo tanto, cuando un alimento es sometido a la criogenia, lo que ocurre es que la entropía en el medio y la entropía en el alimento cambian para formar un equilibrio térmico entre sí, obteniendo como consecuencia la congelación del alimento.
Y estas son algunas de nuestras referencias. Gracias.